Bien, entonces voy a dar un par de minutos mientras se van ingresando los alumnos para comenzar con esta primera semana de consultas académicas. De la primera semana que van a ser correspondientes pues a los temas de deductivo simple y también trazos de figuras 1. Y vamos a resolver los ejercicios propuestos y otras dudas que tengan, ya sea de otros ejercicios que tengan que ver con el tema, o también de repente la parte de la teoría, definiciones que no tengan claras. ¿Sí? Vamos a dar unos minutos para que vayan ingresando los alumnos. Bien, voy a iniciar entonces con el ejercicio número 1 de consultas académicas. Mientras van ingresando, pues podemos repetir el ejercicio, ¿no? O también va a quedar grabado, entonces. Iniciemos. Quiero presentar, soy la docente Giovanna Valdeón, del curso de habilidad lógico-matemática, y pues como les había explicado, ¿de qué se va a tratar esta parte de consultas académicas? Pues será resolver en un inicio los ejercicios propuestos, que de repente ustedes estén interesados, que no les haya salido, que tengan alguna duda. También vamos a resolver otros ejercicios que de repente puedan tener sobre tema, ¿no? Relacionado al tema. Y pues también eh, poder aclarar algunas partes de la parte teórica que tengan alguna duda, ¿sí? Entonces me escriben en el chat y en el orden en el que vayan enviando las consultas, pues van a ser resueltas. Bien, gracias. Vamos a comenzar entonces el ejercicio número 1. Ya, entonces, en el ejercicio número 1 nos dice que 6 personas, a ver, 6 personas son comparadas con respecto, dice, a su sueldo, y se sabe que Abel gana $50 más que David, que Boris gana $50 más que Freddy, David gana $50 más que César, Eduardo gana $100 más que David, Abel gana $100 más que Boris. Si Freddy gana $1,500, ¿cuántos dólares gana Eduardo? Entonces, este ejercicio es un ejercicio de deducción simple, ¿no? Donde vamos aquí a deducir de manera rápida, pues según los datos que nos dan. Y podemos hacer el siguiente orden. Entonces, vamos a observar
¿cuál de estas personas se repite más, no? Entonces, entre ellas, entre los enunciados donde esté una persona repetida, pues vamos a enlazar ahí. Por ejemplo, acá podemos ver David y en este cuarto enunciado también David. Entonces, vamos a trabajar primero con él. Me dice que Abel gana $50 más que David. Entonces, podemos colocar de izquierda a derecha quién gana más, ¿ya? Quién gana menos y a la derecha quién gana más. Entonces, como Abel gana $50 más que David, podemos colocar aquí a David y Abel gana $50 más, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí la diferencia de 50 más. Y ahí está Abel. ¿Ok? Ahora, en donde estaba David en el cuarto enunciado, nos dice que Eduardo gana $100 más que David. Entonces, Eduardo, ¿ya? Entonces, Abel ganaba $50 más que David, pero Eduardo gana 100 más. Entonces, desde de aquí, desde David hasta Eduardo, ahí hay diferencia de 100. Por aquí va a estar Eduardo. Entonces, ahí tenemos ordenados de manera creciente David, Abel y Eduardo, según lo que ganan cada uno. Ahora, bien, entonces este primero ya está y el cuarto también ya está utilizado. Nos quedan los demás enunciados y tenemos que Boris gana $50 más que Freddy. Y otra vez aquí nos mencionan a David. Pues, otra vez nos mencionan a David. Me dice que David gana $50 más que César. Entonces significa que César está acá. César. Y David gana $50 más que él. Entonces ahí están los tres donde se repetía David y él es el enlace para poder ordenar, ¿no? De manera creciente. ¿Ya? Entonces este también ha sido utilizado. Nos falta el segundo enunciado y el cuarto, ¿no? El primero y el quinto fue utilizado primero junto con el tercero. Entonces, segundo enunciado, y miren, el cuarto enunciado nos dice que Eduardo gana $100 más que David. Bueno, eso ya habíamos, perdón, aquí ya habíamos utilizado, he marcado muy abajo. Esto es lo que hemos utilizado. Entonces, primero utilizamos donde estaba David, aquí en el cuarto enunciado David, y luego en el tercer enunciado David, ¿no? En ese orden hemos utilizado. ¿Ya? Entonces, Abel gana $50 más que David. En segundo lugar, utilizamos que Eduardo ganaba $100 más que David. En tercer lugar, colocamos a David, que gana $50 más que César. Entonces nos falta el segundo enunciado y el último, que sería el quinto, donde nos dice que Abel gana $100 más que Boris, ¿ya? Y en el segundo nos dice que Boris gana $50 más que Freddy. Entonces, no sabemos en qué orden, pero también podemos colocar ese dato por aquí, ¿ya? Boris gana $50 más que Freddy, ¿no? Entonces Freddy está por aquí, $50 más es Boris. ¿Ok? Entonces el segundo ya está utilizado y lo utilizamos en este orden. Y por último, Abel gana $100 más que Boris. Entonces Abel gana $100 más que Boris. ¿Ya? Listo. Entonces ahí podemos ordenar. Nos dice, si partimos de este dato, esto lo tomamos en quinto lugar, si partimos de este dato, si Freddy gana 1.500, entonces lo que gana aquí es 1.500, entonces, ¿cuántos dólares gana Eduardo? Nos piden. Pero para saber sobre Eduardo, entonces debemos de saber sobre David, ¿no? Y si sabemos algo sobre David, vemos que Abel y David están relacionados aquí por $50. Entonces, veamos cuánto gana Abel primero. Entonces, sería, vamos a cambiar aquí de colorcito, y tendríamos que Boris va a ganar 50 más que lo de Freddy, que es 1.500. Entonces, aquí sería 1.550. Como Abel es 100 más que Boris, entonces sería 1.650 lo de Abel. Entonces, esto va aquí. Abel, 1.650. Pero como Abel gana $50 más que David, entonces David ganaba 1.600. Y como Eduardo gana 100 más que David, entonces significa que Eduardo es 1.700. ¿Sí? Entonces, esa sería pues la respuesta, la clave, la letra C.
Y vamos a colocar ahí. Se pueden ordenar, ¿no? Pero obtuvimos el valor que nos piden, Eduardo, $1,700. Vamos a ver el ejercicio número 2. En el ejercicio número 2, vamos a ver el ejercicio número 2, me dice que Patricia tiene 3 discos, los cuales tienen escritos un número entero positivo. Mira, aquí están los 3 discos, ¿ya? Y ahí están los números enteros que se pueden ver, 6, 7 y 8. Ya, bueno. Tiene 3 discos, los cuales tienen escritos un número entero positivo en cada una de sus caras. Entonces aquí estamos viendo una sola cara nada más, la superior, ¿no? La que está abajo no se ve de cada uno de los discos. Entonces, 3 discos, en cada uno tiene 2 caras en cada disco, entonces son 6 números en total que se deben de ver. Solamente se están viendo 3 caras, una cara de cada lado. ¿Ya? Entonces luego ella lanza los 3 discos y los lanza 3 veces, dice. En la figura se muestran los 3 números que observó en el primer lanzamiento. Entonces vamos a colocar este como primer lanzamiento, ¿ya? Ahí están los 3 números, el 6, el 7 y el 8. En el segundo lanzamiento dice que la suma de los 3 números que observó fue 23. Entonces vamos a colocar acá en segundo lanzamiento. La sumatoria dio igual a 23, ¿ya? De los 3 números. Vamos a colocar por acá, no sé cuál es aún. Vamos a colocar solamente 1, 2, 3, ¿ya? Entonces la suma de esto me dio 23, dice. Y en el tercer lanzamiento, ¿qué pasa? Dice que la suma de los 3 números observados fue 16. Entonces ahí vamos a colocar 16. Bien, si los 6 números escritos en los discos son consecutivos, ¿ya? Entonces los 6 números que están en las 6 caras, ¿verdad? Dice que todos son números consecutivos. ¿Cuál es la suma de los números que están, dice, escritos en las caras posteriores de cada disco mostrado en el primer lanzamiento? Entonces acá está el primer lanzamiento. ¿Quién está en la parte debajo del 6? ¿Quién va debajo del 7? ¿Y quién es ese número que está debajo del 8? ¿Quiénes son esos 3 números en realidad, no? No nos están diciendo exactamente quién va detrás del 6, no, sino quiénes son esos 3 números que están detrás. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la suma de esos 3 números que van detrás del 6, 7 y 8? Bien. Entonces, como tenemos de datos sumas, hay que observar lo siguiente. Y teniendo en cuenta, siempre sin olvidar que los números de los 6 números son consecutivos. Entonces, aquí me va a dar en el segundo lanzamiento, dice 23, que es un número impar, ¿verdad? Y es la suma de 3 números. Entonces, hay solamente 2 maneras de tener un número impar como suma, o teniendo 3 números. Entonces, que sea, por ejemplo, que aparezca un par más otro par más par me va a dar par, y este tercero ya no puede ser par, ¿no? Porque si no, toda la suma sería par, debe ser impar. Esa es una forma. O la otra sería entonces que aparezca un impar nada más, ¿verdad? O la otra sería que si aparecieran 2 impares, la suma sería par. Entonces, tendríamos que necesitar un par, ¿no? Entonces, aquí podría ser, por ejemplo, vamos a colocar acá. Entonces, podría ser impar más impar
hasta ahí va dando par, y necesariamente tiene que ser un impar, ¿no? Entonces, impar más impar, par, más otro impar, ahí me da la suma impar. O sea que haya 3 impares o un impar. No puede ser 2 impares nada más, porque si fueran 2 impares, impar más impar me va a dar par, entonces el otro no puede ser par porque daría toda la suma par. Entonces, hay esta situación. Y algo parecido, pues, tenemos que ver en el 16, ¿no? Para la suma 16. Entonces, como 16 es un número par, entonces, o aparece, o los 3 son pares, 1, 2, 3, eso me puede dar un par, ¿verdad? De suma, o si aparece un impar, ¿cuántos serían? Entonces, debe aparecer 2 impares, ¿no? Impar más impar me va a dar par, y el siguiente tendría que ser par. O sea, si aparecen impares en esta suma de 16, tienen que ser 2. No puede ser 3, solo 2. Ni puede ser 1. Serían 2 impares con un par o 3 pares para que me dé suma par. Y aquí en 23. Entonces vamos colocando esos valores. Por ejemplo, si fuera esta 2 pares y un impar, entonces, ¿qué números podría colocar para que me dé 23 y siendo números consecutivos? ¿Ya? Entonces, los 3 siguientes de repente pueden ser números altos, ¿no? Podrían ser de repente los 3 siguientes 9, 10 y 11, ¿no? Ya que tengo 6, 7, 8, podría ser 9, 10, 11, es la pregunta. Entonces, si fuera así esos 6 impares, entonces 2 pares serían ¿quiénes para que me sume 23? Por ejemplo, 10, 8, hasta ahí tengo 18. Y necesitaría un 5 como impar para que me sume 23, ¿no? ¿Cierto? Y no podría tener eso. O sea, los siguientes no son 9, 10 y 11. Los 3 seguidos no. ¿Ya? Entonces, o, por ejemplo, si tomara, o sea, ya sé que no son los 3 siguientes, ¿no? El 9, 10 y 11. Aquí vamos a colocar de nuevo 9, 10 y 11. No podrían ser ellos, 9, 10 y 11. ¿Ya? Entonces, 10 con 8 no podría ser, o sea, 10 no va, porque ahí sería 18 y más un 5 que necesitaría para 23 y no podría ser. ¿Ya? Entonces, si va el 10 con el 8, entonces ya no va este 5 de aquí, este 11, perdón, ya no iría, necesitaría el 5. Y ahí sí podría ser 23, ¿no? 8 con 10 y con 5. Ahora estaría para ver si puedo formar 16. ¿Ya? Ahora, otra opción, ¿qué tal si, como que tengo 2 pares, entonces si yo coloco los 2 pares que ya tengo, el 6 y el 8, ¿podría ser con 6 y 8? ¿Cuánto me sumarían ahí? 14. ¿Cuánto necesitaría para 23? El 9, ¿verdad? Que sí está la posibilidad. Entonces, tengo ahí otra suma. ¿Ya? Entonces, mira, aquí 18 y tendré que colocar el 5. Y aquí otra vez el 8 juega el papel importante, ¿no? Si te coloco esos 2 pares con los números que ya tengo, 6 y 8, 14, entonces necesitaría el 9, agregar el 9 nada más. ¿Ya? Entonces, este 9 sí vamos a agregarlo. A ver, vamos a ver. Y si fuera impar, o sea, con 2 pares que ya tengo, 6 y 8, estoy utilizando ellos y solo estoy agregando un impar que es el 9. Ahora, si completamos con el 16, 3 pares. Bueno, porque me sumen 16. Con el 6 y 8 que tengo, serían 14, ¿no? 6 y 8, 14. Necesitaría el 2 para sumarlos, todo 16. Pero para eso, entonces, tendría que pasar por el 3, 4 y 5. Muchos números, no puede ser 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. No serían los 6 números, necesitaría 7 para que todos sean consecutivos. Entonces, no puedo utilizar 6 y 8. Ya pues estoy tomando muchos pares. ¿Qué tal si yo tengo acá 2 pares y solo tomo la opción de de tomar un par? Entonces, ¿qué pasa si tomo 6 o 8 aquí?
A ver, si coloco el 8 nuevamente, ¿qué pasa? Entonces necesitaría 8 en estas dos sumas. Cuando tome par, impar, este caso, ¿no? ¿Cierto? Este caso. Entonces necesitaría 8, sumando 8 con dos números. Y si coloco el 6, necesitaría, ahí está, si coloco el 6, necesitaría dos impares que me sumen 10. ¿Ya? Entonces, a ver, con el 8, entonces necesitaría dos impares que me sumen 8, que sería, pues, ¿quién? Dos impares que me sumen 8, podría ser aquí 4, 5, 6, 7, 8, ya. Y si coloco 6, necesitaría dos impares que me sumen 10, ¿verdad? Podría ser ellos. Pero que me sumen, dos impares que me sumen 8 o dos impares que me sumen 10. Ya, entonces aquí el 9 ya habíamos colocado, vamos a colocar el 9. Vamos a borrar esto. Sí o sí estamos considerando ahí el 9 por ahora. Vamos 4 números, ¿no? Nos faltan 2. Y como son consecutivos, no queremos aumentar hacia adelante, porque esos son números altos, 10, 11, y no va a haber tres pares que me sumen 16 con 10, 8 y 6, tres pares, ni solo un par, ¿cómo sería? Con solo un par. Si tomamos 10, necesitaríamos 6, ¿no? Con 6 necesitaríamos 4 o 4 y 2, que están muy alejados, no son consecutivos. Entonces, sería aquí el 5, a ver, con el 5. Y hasta ahí tendríamos 4 números, 4, 5, con números con el 5. Y si colocamos el 4 o al 10, vamos a ver que hemos visto con el 10 sobrepasa, ¿no? Con el 4, entonces. Tendríamos 4, 5, 6, 7, 8 y 9 probablemente. Entonces, serían, para que me sumen 16, 3 pares o dos impares y un par. Un solo par. Y sería, por ejemplo, el 8 y de ahí necesitaría 8, ¿no? De ahí después necesitaría 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y un solo par. A ver, con un solo par, si coloco al 4, al 6 o al 8, ¿no? Si coloco al 4, necesitaría 12. Y ahí sí. Entonces, esto 8 no, 6 tampoco, sería 4 aquí. Ahí sí podría sumar 12. Pues si colocaba el 8, necesitaría dos pares que me sumen 8. No tengo. Así aumente 10 o 11 para adelante, o aumente 4, 5 o 3, ¿no? No, o si aumento 9, 5 y 4, no habría tres pares que me sumen 16. Entonces, pero si tomo solo un par, y en vez de tomar el 8 o el 6, tomo este 4 de aquí, entonces coloco 4, necesitaría dos pares que me sumen 12. Y ahí sí podría tomar el 7 con el 5, ¿verdad? Ah, pero pares, perdón, pares. Entonces no puede ser esto. Tendría que ser este caso de aquí. Un par y dos impares, ¿no? Sería aquí el 4, 7 y 5, sumando 12. Entonces, esto no. Y aquí también tres impares, no. Entonces, dos pares, un impar. ¿Ya? Dos pares, un impar y dos impares, un par. Así tendría que ser en el tercer lanzamiento y en el segundo lanzamiento, para que pueda coincidir con lo que nos piden. En el segundo lanzamiento 23 y en el tercer lanzamiento 16. Este es 4, parece un 1. Listo. Entonces ahí me pide cuál es la suma de los números que están escritos en las caras posteriores de los discos mostrados. Entonces es 4 más 5 y 9. Son los que están en la parte posterior, que sería pues 18 la clave aquí.
Esta sería la clave, la letra B. ¿Sí? Entonces, la primera tentativa sería, como les dije, aumentamos, como dice que es consecutivo, entonces y acá tengo el 6, 7 y 8, solamente hay tres opciones. Los que sean los consecutivos mayores que 8, el 9, el 10 y el 11, como les dije, o los otros tres consecutivos que sean menores que 6, el 5, el 4 y el 3, o que sean los consecutivos menores que 6 y mayores que 8. Solo hay esas opciones. Entonces, si tomamos todos mayores que 8, el 9, 10 y 11, entonces para hacer 23 no se puede conseguir con esos números, esa cantidad. O mejor dicho, para hacer 16, que es un número pequeño, pues siempre se toman los extremos. Si tomaba el 10, el 11 y el 12, el 9, el 10 y el 11, entonces, ¿cómo sumo 16 con tres números y estos tres números altos? 16. Y de esta forma, o dos pares y un impar, o los tres impares. O los tres pares, o los dos impares y un par, que sumen 16. Tres pares no iba a haber, porque son el 6, el 8 y el 10. No puedo conseguir 16. Dos impares y un par. Dos impares son el 7, el 9 y el 11. Cualquiera de ellos. Y un solo par no sumaban 16, porque los números eran muy altos. Entonces, esos tres consecutivos no pueden ser a la vez 9, 10 y 11. Si tomaba los tres más pequeños, el 5, el 4 y el 3, entonces el problema va a ser en el 23, cuando me pide sumar 23 con tres impares. ¿Quiénes son los impares? El 3, el 5 y el 7. ¿Cuántos suman? 15 apenas. ¿Ya? O la otra forma, 23 con dos pares y un impar. ¿Qué pares pueden ser los más altos? 8 y 6, 14. El impar más alto que podría tomarlo, 14 más 7 apenas llega a 21. Imposible. Entonces los tres más pequeños, 3, 4 y 5, tampoco podían ser esos tres consecutivos. Había que combinar menores consecutivos menores que 6 y mayores que 8. Entonces, ¿quiénes? Pues empezamos con primero 5 y 9, ¿no? Uno antes que 6 y uno después que 8. Entonces, con ellos, dos pares. Ahí empezamos. Dos pares, 6 y 8, 14. ¿Qué necesito para 23? 9. Ya, él va sí o sí con seguridad. Ahora, ya está resuelto eso. Falta el 16. Necesito, o pueden ser con tres pares o con dos impares y un par. Entonces, empezamos con un par nada más. Con un solo par, con un solo par, o empezamos con los tres pares. Tres pares. 8, 6 y necesitaría un par más. 8 más 6, 14. ¿Necesitaría quién? Al 2 y no sería consecutivo. Entonces no pueden ser este caso de tres pares. Vamos con el otro caso. Un solo par. Para 16. Si colocaba 8, necesitaría otro 8, pero sumado con dos impares. 7 con alguien o 5 con alguien que no sería consecutivo. Si tomaba el 6, necesitaría 10, dos impares que sumen 10. 7 con 3, necesitaría el 3. ¿No? Si tomaba al 6, 7 con 3. Pero tampoco sería impar, porque los siguientes consecutivos que podría colocar sería 4 o 10, o 3 y 4 también, ¿verdad? Entonces sí podría ser de repente si coloco al 3 y 4. Sería 3 con 7 y con el 6, ¿verdad? También me saldría el 16. Pero sí o sí necesitaba al 3 y al 4. Ah, pero mira qué pasa, serían 7 números. Entonces no puede ir el 3. Eso significa que con el 6 no era. Pero si aumenta el 4, te para, porque es el siguiente consecutivo del 5. Si aumenta el 4, ahí sí. 4. Y necesito que sume 12 los dos impares. ¿Y quién sería el 5 con el 7? Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Entonces ahí la clave es la letra B.
En el ejercicio número 3 me dice que en la empresa PSPSA se elegirá un presidente quien encabezará el gobierno corporativo y a un director quien representará a la administración. La empresa tiene 4 sedes: Arequipa, Ica, Cusco y Puno. Ahí están las 4 sedes. Sus gerentes son candidatos a ocupar uno de los altos cargos. Y se sabe que si el director es de la sede de Arequipa, entonces el presidente es de la sede de Arequipa. Segundo dato, si el director es de la sede de Puno, entonces el presidente es de la sede de Arequipa. Y el tercer dato nos dice que si el director es de la sede de Puno, entonces el presidente es de la sede de Ica. Entonces, tenemos sí, entonces, la condicional, ¿no? Entonces, aquí vamos a utilizar deducción utilizando, pues, conectores lógicos. En este caso sería el conector condicional. Para eso tendríamos que utilizar, pues, las propiedades de este conector. Cuando tenemos dos proposiciones, que sean simples o compuestas ahí, dos proposiciones, tienen un equivalente. Muy importante en este tipo de ejercicios sería el contrarrecíproco, que nos dice que P entonces Q va a ser equivalente a no Q. La negación del consecuente va a implicar la negación del antecedente. ¿Ya? Entonces, esto vamos a utilizar. ¿Sí? Bien, entonces podemos reducir lo siguiente. Vamos solamente a colocar, ¿ya? Si la D de director es de la sede de Arequipa, entonces la P de presidente, vamos a solamente colocar P para presidente, es de la sede de Arequipa. Entonces podemos escribir de esta manera. Aquí a un costado voy a colocar. Entonces, primer dato que tenemos es que si el director, sí, voy a colocar de sí o es, bueno, es, no sé. Si el director es de Arequipa, entonces el presidente, ¿de dónde es? De la sede de Arequipa. También es de Arequipa. ¿Ya? Bien. Si el director es de la sede de Puno, es de Puno, entonces el presidente es de Arequipa también, dice, ¿no? Presidente es de Arequipa. ¿Ya? Y el tercero, si el director es de la sede de Puno, entonces el presidente es de la sede de Ica. Si el director, coloco la D mayúscula, aquí, de director, si el director es de Puno, entonces el presidente es de Ica, dice. Cada uno de estos tiene sus equivalentes. Vamos a colocar aquí los equivalentes según nuestra propiedad aquí, ¿no? Que habíamos colocado en la parte de acá arriba. ¿Ya? Entonces, esto va a ser todo esto como la proposición P y todo esto el consecuente después de este condicional, la proposición Q. Entonces, ¿cuál sería su equivalente? Negar el consecuente, la proposición Q, que sería si el presidente, aquí dice que Q es de Arequipa. La negación de eso sería que el presidente no es de Arequipa. ¿Ya? Y eso va a implicar la negación del antecedente. Como el antecedente es que el director es de Arequipa, entonces la negación sería el director no es de Arequipa. ¿Ya? Entonces, si el director es de Arequipa, entonces el presidente es de Arequipa, su equivalente por la ley de la contrarrecíproca sería negar que el presidente es de Arequipa va a implicar la negación de que el director sea de Arequipa. Lo mismo también se puede utilizar en este segundo enunciado. El director es de Puno, implica que el presidente es de Arequipa, por el contrarrecíproco, negar el consecuente, es decir que
presidente no es de Arequipa, va a implicar que el director no es de Puno. No es de Puno. Bien. Ahora, lo mismo podemos utilizar. Que el director es de Puno implique que el presidente sea de Ica. Entonces, por la ley de la contrarrecíproca, el equivalente sería que si el presidente no es de Ica, entonces el director no es de Puno, no pertenece a Puno. Entonces tenemos esto. Cualquiera de estos equivalentes podemos utilizar. El primero, el segundo o el segundo o el tercero. Vamos a ver cuál de ellos nos conviene. O de manera directa, como está escrito. Pero vamos a ver qué nos conviene. Entonces, como partimos de este dato, que el presidente elegido fue de la sede de Ica, entonces, presidente va a ser de la sede de Ica. Entonces, si pertenece a la sede de Ica, ¿qué significa? Que el presidente no es de dónde, no es de las demás sedes, ¿no? No es de Arequipa, no es de Ica, perdón, si es de Ica, no es de Arequipa, no es de Cusco y no es de Puno. No son de las demás sedes ese presidente. Entonces podemos utilizar la contrarrecíproca en la primera y en la segunda. Entonces vamos a utilizar primer y segundo dato. Entonces vamos a negar. Porque tenemos que si el presidente si el presidente fue elegido de la sede de Ica, entonces significa que el presidente, utilizando este datito de acá, el presidente no es de Arequipa, ¿sí? El presidente no es de Arequipa. Entonces, ¿qué implica eso? Que el director no es de Arequipa y el director no es de Puno. Entonces ya estamos implicando que al ser el presidente de Ica, no va a ser el presidente de Arequipa, y eso implicará que el director no es de Arequipa y el director no es de Puno. El director no es de Arequipa y no es de Puno. ¿Ya? Entonces solo tendría estas opciones. Pero como vamos a tomar cada directivo de cada sede diferente, entonces tampoco va a ser de Ica, ¿no? Entonces solo nos quedaría la opción Cusco nada más. ¿Ya? Entonces vamos a colocar aquí. Ahí está. El presidente no es de la sede por el contrarrecíproco que habíamos utilizado en 1 y 2. Como el presidente no es de Arequipa, estamos negando el consecuente, implicará que el director no es de Arequipa. Segundo, también por contrarrecíproca, negar la parte final, la consecuencia, significa decir que el presidente no es de la sede de Arequipa y eso implicará la negación del antecedente, que sería que el director no es de la sede de Puno. Negar esto de aquí, el antecedente. Entonces tenemos esos dos. Es justo lo que había escrito. Aquí solo era para practicar cómo escribíamos el contrarrecíproco. ¿Okay? Por lo tanto, bien, de esos dos tenemos que el director no es de Arequipa y no es de Puno, entonces solo podría ser Ica o Cusco, ¿no? Las otras dos regiones que quedan. Entonces, vamos a tener que solamente puede ser de Cusco, ¿no? Tomándolos en cada uno, ya que el presidente es de Ica, no en la misma serie. La clave sería la letra D. Ahí. Vamos a ver el ejercicio número 4. Profesora, Sí, profesora, disculpe, ¿puede poner la 3, por favor, para tomarle foto? sí. Gracias. Esta de aquí que está desordenadita. Y ya está. Voy a borrar esto. ¿Ya? Entonces aquí, vamos a colocar, aquí estoy colocando
primero y segundo, pero utilizando la ley de la contrarrecíproca, ¿no? Todo esto es la proposición P y todo esto de aquí como la proposición Q. Y eso sería equivalente a no Q, entonces no P. Es decir, negar la consecuencia. Negar la consecuencia sería que el presidente no es de Arequipa y eso va a implicar en ese sentido contrario, ¿no? Que el director no es de la sede de Arequipa. Eso está escrito aquí. Lo mismo hacemos con el segundo. Y de eso obtenemos entonces que para el director se eliminan dos sedes, Arequipa y Puno. Y como hemos partido que el presidente es de Ica, entonces ya Ica también va a ser anulado, ¿no? Solo Cusco quedaría como opción. Bien. Vamos a ver el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 me dice que Julia, al enumerar las 204 páginas de su diario, comenzó, dice, desde el 1, más excluyó números donde las cifras 1 y 7 aparecían juntas, en cualquier orden, pero que aparezcan juntas 1 y 7, eso no va a contabilizar. Ya no va a enumerar con esos números. Entonces, por ejemplo, ¿qué números no va a considerar? El 17, porque el 1 y el 7 van juntos. También puede ser, dice, el 117, porque mira, aquí está el 1 y el 7 juntos. También, obviamente, no va a considerar, ¿no? El 71, ¿cierto? Porque ahí va el 1 y el 7 juntos. Y otros números que vamos a ver cuáles son. Lo importante es que vamos a hacer lo siguiente, como ejemplito. Si tuviera el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, y digamos, ahí hay 10 números, ¿no? Si coloco esos números en cada página, y si yo elimino, por ejemplo, el 4, el 7 y el 9, sin no siguiendo esta regla, ya solamente elimino el 4, 7 y 9, entonces, ¿cómo estarían enumeradas mis páginas? En la primera página iría el 1, en la siguiente página iría el 2, luego en la siguiente página el 3, el 4 ya no va, ¿verdad? Entonces ahí va el 5, va el 6, y, o sea, en el lugar del 4 va el 5, luego va el 6, donde iba el 5, luego va el 7 ya no va, donde iba el 7 va el 8, ¿verdad? Va el 8, donde iba el 9 va a ir el 10, porque el 4, pues el 3, el 4, el 7 y el 9 no va. Entonces ahí va el 10. Pero ¿cuántas hojas son nada más? Como estoy eliminando 3, solamente he colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿verdad? Esos 3 que he eliminado no están, pero son 10 páginas que voy a enumerar de manera consecutiva, excluyendo al 4, al 7 y al 9. Esos 3 que no están, que he quitado, que he retirado, debo completar aquí para que tenga las 10 hojas enumeradas. Entonces sería el 11 por aquí, el 12 y el 13, ¿no? Entonces va a terminar en 13, ya no en 10. ¿Y eso qué significa? Que a los números que yo tenga, porque del 1 al 10 que iban a ir, ahora, por quitar cierta cantidad de números, voy a avanzar en la numeración. ¿Cuántos más avancé? 3 más, ¿verdad? A partir del 10 utilicé el 11, el 12 y el 13, por estos números que no he considerado, por estos 3 números que no consideré. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Cuántos números vamos a quitar aquí que tengan al 1 y al 7 juntos? Y al saber cuántos números son, eso lo voy a aumentar al número, porque yo quiero enumerar 204. Aquí quería enumerar 10 páginas nada más. Como no he considerado 3, al 10 le sumé 3, por eso llegaba al 13. Aquí como son 204, y no sé, hay una cierta cantidad de números que van
1 con 7 juntos, digamos X números, entonces al 204 le sumo X, ¿ya? La cantidad que no voy a considerar. Entonces vamos a contabilizar, pues. Empecemos con del 1 al 10, bueno, del 1 al 10 no hay ninguno que tenga 1 con 7 juntos, ¿verdad? Del 10 al 20, el único que va el 1 con el 7 junto es el 17. Entonces ahí va 1. Ya, entonces del 20 al 30 no hay, ¿verdad? Ninguno que vaya el 1 con el 7. Tampoco del 30 al 40, ni del 40 al 50, ni del 60 al 70. Recién del 70 al 80, el único que está el 1 con el 7 junto es el 71. Ya, entonces el 71 ahí vamos a contabilizar. Entonces hasta ahí va el 17. Luego del 17 ya vamos entre el 70 y el 80, solamente iba el 71. Del 80 al 90 no hay ningún 1 con 7 juntos, ni del 90 al 100 tampoco. Del 100 hasta el 110 tampoco hay. Del 100 hasta el 110, mira, del 100 hasta el 110. Si aparece el 7, podría ir, por ejemplo, así, el 107, ¿sí? Aparece el 1 y el 7, pero no van juntos. Entonces, no hay nada entre el 100 y el 110. Pero del 110 al 120 sí hay, ¿verdad? Justo el que nos dan, el 117. ¿Por qué? Porque el 1 y el 7 van juntos. Del 120 al 130, 120 al 130 no hay. Un 1 con un 7 juntos. Así iríamos hasta el 170, ¿verdad? Del 170 al 180. En el 170 sería el 171. El 170, aquí, 170 ahí va, ¿verdad? Porque ahí está el 1 con el 7 juntos. El 171, 172, y así todos ellos hasta el 179, ¿verdad? Ahí está. Van el 1 con el 7 juntos. Entonces, del 180 al 190 no hay. Del 190 al 200 tampoco. Un 1 con un 7 juntos. Y pues entonces ahí podríamos ya del 200 al 204 no hay. Entonces tendríamos que contabilizar cuántos números son. Aquí hay 10 números del 170 hasta el 179, 11, 12, 13 números. Entonces, al 204, ¿cuánto le vamos a aumentar? 13 números. ¿En qué página terminamos entonces? En el 200, la última página es el 217. 217. Pero ahí vamos a tener algo importante, ¿no? O sea, si la última página es 217, esa tampoco la vamos a considerar, ¿verdad? Aquí, 217. Observamos que esa última página que colocamos termina en 1 con 7 puntos. O sea, él tampoco no va a ser la última página porque no se va a considerar ese 217. Entonces tengo que aumentar uno más el siguiente. La última página en realidad debe ser 218. ¿Ya? Eso sería. Entonces la clave sería la letra D. Vamos a ver el siguiente ejercicio. Si hay alguna duda, ejercicio en particular, puedes colocar en el chat. Lo podemos resolver. Ya, vamos avanzando esto. Tenemos todavía tiempo. Vamos al ejercicio número 5. Bien.
Pues vamos a ver el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5 me dice que se ha dibujado la siguiente figura. Este ejercicio ya es sobre el tema de, pues, recorridos, eulerianos, ¿ya? Figuras de un solo trazo, parte 1. Y bueno, podemos recordar rápidamente, voy a colocar aquí la teoría. O lo puedo reducir a, en realidad en este primer tema se estudia solamente 2 casos, ¿ya? 3 en realidad, pero hay que diferenciar los 2 primeros casos. Entonces, este tema también es conocido como figuras de un solo trazo, que se van a referir estos ejercicios a la construcción de una figura sin levantar el lápiz del papel ni repetir ningún trazo. Aquí esto es lo resaltante, ¿no? Que no se repita ningún trazo. Y en el caso de que haya repetición de trazos, pues hay que observar algunas cosas. Además, dice que se estudiarán figuras que se puedan realizar repitiendo trazos, como les comento, y sus aplicaciones. Y entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es la definición de un vértice par, o también llamado punto par. Es aquel donde concurre un número par de líneas, o formalmente esas líneas, sus nombres en realidad son aristas, ¿ya? Aquí lo vamos a llamar un poco de manera informal, líneas y puntos, pero en realidad sus nombres formales son aristas y vértices, ¿ya? Los puntitos son vértices, las líneas de las figuras del gráfico, su nombre es arista, tal como se muestra en la siguiente figura. Por ejemplo, tenemos este vértice de puntito negro y 2 aristas que concurren a ese vértice. Entonces, por concurrir 2 aristas, entonces él es un vértice par. También puede ser que concurren 4 aristas, entonces también sería un punto par. Y así el siguiente también es un vértice par porque concurren 6 aristas, una cantidad par. Y aquí hay otro gráfico donde vemos que ese punto de azul, ese vértice azul es par, concurren 4 vértices, 4 aristas, concurren 2 aristas, a ese vértice concurren 2 aristas, 4 aristas, 4 aristas, 2 aristas. Entonces, ¿cuántos vértices pares se pueden visualizar? Serían acá 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices pares, ¿ya? En esa figura. Y pues de manera similar se puede definir los vértices impares, cuando al vértice concurre una cantidad impar de aristas. Por ejemplo, ahí en ese gráfico, una arista está concurriendo a ese vértice. Los vértices impares los vamos a dibujar con color rojito, ¿ya? Y los pares con azul. Ahí son 3 aristas que concurren, por tanto también es un vértice impar. Ahí son 5 aristas, una cantidad impar de aristas, entonces lo convierte en vértice impar. Y en esta figura podemos observar que todos los vértices que aparecen son impares. Es lo que se necesita saber. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Hay 2 casos, según esta teoría euleriana, que se trata de qué. Bueno, antiguamente pues había un cierto dilema, ¿no? Habían 7 ciudades, 7 puentes, y pues por ahí un tal Euler se planteó la siguiente pregunta. ¿Será que se puede pasar por todos los puentes para visitar cada una de las 7 ciudades sin volver a pasar nuevamente por algún puente ya por el cual se ha pasado y visitar las 7 ciudades? Entonces, eso fue una interrogante, pues, que abrió un estudio, ¿no? A lo que es ahora la teoría de grafos, ¿sí? Esa interrogante. Y bueno, estudios se dieron y se respondió, pues, con esta parte de los 2 teoremas de Euler, ¿no? De Euler. Sería, pues, lo siguiente, ¿ya? La respuesta fue que sí se puede. Bueno, para ese caso en particular, vamos a ver la respuesta, pero aquí vamos a ver lo siguiente.
se van a presentar dos casos para facilitar y detectar, porque para nosotros ese problema planteado por Euler sería así. Si las ciudades van a ser representadas por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vértices, cada ciudad es un vértice, y pues los puentes que conectaban cada ciudad van a ser para nosotros las aristas. Entonces, aquí el problema sería en saber, ¿no? Si se va a poder dibujar, no sé ahorita dibujar cómo eran los puentes, pero imagínate que fuesen así, y entonces conectaban todos, dicen, ¿no? Entonces, se forma una figura, un gráfico, y la pregunta es, ¿será que se puede pasar por todos los vértices? ¿Ya? Entonces, pasando una única vez por todas las aristas graficadas, o sea, por todos los puentes, y así se va a visitar todas las ciudades, ¿no? Entonces, de eso se trata. Saber si un gráfico se puede dibujar o no, repitiendo aristas o sin repetir aristas. Entonces, esa es nuestra pregunta a responder. Entonces, ¿cuándo se puede realizar un gráfico pasando por todas las aristas y sin repetir ninguna de ellas? Entonces, hay solamente dos casos. Y los casos se tratan solamente de contabilizar los vértices impares, ¿ya? Entonces, vamos a reducir todo este trabajo a contabilización de vértices impares. Entonces vamos a colocar aquí. Cuando el número de vértices impares sea 0, es decir, significa que en la figura no va a aparecer ningún vértice impar, o cuando el número de vértices impares en total sea 2, o el primer caso, segundo caso, o cuando el número de vértices impares sea mayor o igual que 2. O sea, mayor, perdón, que 2, ¿no? 4, 6, 8, 10, así a más. Entonces ahí está el tercer caso. Entonces, la respuesta sería que sí se puede hacer un gráfico sin repetir las aristas dos veces, pero sí en este primer caso cuando no aparece ningún vértice impar y con la condición de que todos los puntos, como deben de ser, todos los vértices deben ser pares. Ya, eso indica esto, ¿no? Cuando el número de vértices es igual a 0, significa que no hay ningún vértice impar. Eso significa que todos los vértices son pares. Y la condición es que se inicia, el inicio donde empiezo a graficar va a ser igual al fin. Ahí voy a terminar. El vértice de donde comienzo la gráfica es el vértice de donde termino. Inicio y fin en el mismo punto. En el mismo punto. Y en el segundo caso, ¿sí? También cuando aparecen dos vértices impares en total, también se podrá realizar el gráfico, pasar por todas las aristas una sola vez y poder realizar ese gráfico sin repetir aristas, pero la condición es que como hay dos vértices impares, voy a colocar impar 1 e impar 2, ¿no? Obviamente son diferentes, porque solo hay dos. Entonces, la gráfica se inicia en un impar y el fin es en el otro impar. Eso es lo que me garantiza que sí se puede realizar el gráfico sin repetir arista. ¿Sí? Se realiza el gráfico sin repetición de arista. ¿Ya? Ninguna línea se va a repetir. Y en el tercer caso, pues, cuando aparecen más de dos impares, o sea, 4, 6, 8, 10 vértices impares así, más de dos, entonces aquí no se puede realizar, no se realiza sin repetición de aristas. O sea, sí o sí se va a repetir aquí aristas. ¿Cuántas se van a repetir? Es la pregunta. Pues como que siempre nos van a pedir hallar longitud mínima de todo ese recorrido que hacemos al graficar. Entonces, la longitud mínima va a estar dada por esta fórmula. Va a recorrerse por
todos los gráficos de la figura inicial, longitud de la figura inicial, más la sumatoria de todas las líneas o aristas repetidas, ¿ya? Entonces, tramos también le llaman, ¿no? O vamos a colocar aristas repetidas. Pero esta sumatoria de estas aristas repetidas tiene que ser lo mínimo posible, para que la longitud sea mínima, ¿no? Entonces, lo primero que se hace, tengo el gráfico y ya empiezo a sumar todas las longitudes que aparecen, todas las líneas que aparecen ahí en la figura. El trabajo está aquí, en hallar la sumatoria mínima de aristas repetidas. ¿Y cuántas aristas se repiten, profesor? Ah, pues va a obedecer la siguiente fórmula, ¿no? Número de aristas repetidas va a ser igual al número de vértices impares menos 2 entre 2. Con esto sabré cuánto es como mínimo el número de aristas que voy a repetir. ¿Por qué? Porque en realidad, como hay dos casos, primer y segundo caso, lo que yo voy a hacer es, como en el tercer caso aparecen impares, voy a llevarlo a este. De todos los que haya, por ejemplo, puede haber 6 impares, entonces a mí me va a interesar, como ya aparecen impares, entonces que me queden solo 2 impares. Los otros 4 restantes los voy a eliminar. ¿Para qué voy a dejar solo 2 impares? Para el inicio y para el fin. Los otros 4 los vamos a eliminar. ¿Cómo vamos a eliminar 4 impares? Entonces, dice la teoría aquí que la eliminación va a ser, por ejemplo, si tengo un impar 3 y un impar 4, la eliminación, y digamos que solamente hay una arista entre ellos, ¿ya? Entonces la eliminación sería repitiendo trazo por ahí. Por ahí voy a repetir el trazo. Entonces esa repetición ya cuenta como una línea más, ¿no? O sea, rojo y azul que he escrito, ya son 2 líneas. Entonces ya, ya estarían concurriendo al impar 3 una cantidad par, 2 aristas. Y al impar 4 una cantidad par también. O sea, cambia de impar a par. Sería par y aquí par. Y ahí lo estaría eliminando. Entonces, así es como se va a eliminar. Uniendo impares de 2 en 2. Siempre que se pueda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tengo 8 impares, entonces quito 2 para el inicio y el fin y me quedo con 6. De esos 6 los voy uniendo de 2 en 2, como me convenga que sume lo mínimo posible. Entonces, tomados de 2 en 2, eso significa la división entre 2. 6 entre 2, 3 aristas por repetir. Entonces, de eso se va a tratar aquí. Solo que hay que recalcar que esta fórmula de encontrar número de aristas repetidas sirve solamente cuando no me den ninguna condición de dónde iniciar y dónde terminar. Yo voy a elegir esos 2 impares según como me convenga para poder hallar la longitud mínima. La otra semana se va a estudiar casos donde te ponen condiciones. Inicia exactamente en este vértice y termina en este otro. Entonces yo no puedo elegir dónde iniciar y terminar. Ya el problema me va a exigir dónde iniciar y terminar. Entonces ahí ya no va a valer esta fórmula. Esta fórmula de encontrar el número de aristas mínimas es cuando no tengo condición de dónde iniciar y terminar. Yo elijo cualquiera de esos impares, dónde iniciar y terminar. ¿Ok? Entonces vamos a ver los ejercicios 5 y 6, 7 y 8 de los problemas propuestos. Listo. Bien, entonces se ha dibujado la siguiente figura sobre una cuadrícula donde los lados de cada cuadrado dice que mide 1 centímetro. ¿Cuál es la longitud mínima que debe recorrer la punta de un lápiz sin levantarla del papel para poder dibujar la figura? Longitud mínima me piden. Desde que me dice longitud mínima, va a haber trazos repetidos. Y eso significa que hay más de 2 impares, ¿no? Vamos a contabilizar cuántos impares hay. Se trata de eso primero, saber cuántos impares hay. Acá hay un impar, porque solo está llegando esta línea, una sola arista. Acá hay otro impar,
Este también es impar porque 1, 2, 3, cantidad impar de aristas están concurriendo a ese vértice de rojo. ¿Dónde más? Aquí, impar, están concurriendo 3 aristas. Este no. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Impar también. Aquí también impar, porque están concurriendo 3, cantidad impar de aristas. Impar, es par, par. 1, 2, 3, 4, par, 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 par. Aquí impar. 2, 4, 5. Aquí. Entonces serían 3, 6, 7, 8 impares, ¿verdad? Entonces, número de aristas repetidas como mínimo sería 8 menos 2 entre 2. 2 significa que voy a separar para el inicio y el fin, esos no los voy a tocar. Y los 6 restantes que quedan, entonces, son unidos de 2 en 2. Ahí voy a hacer la repetición. Son 3 trazos repetidos. ¿Ok? Ya está. Ahí están los tres. Bueno, al final vamos a colocar la respuesta. Entonces vamos aquí a ver lo siguiente. Entonces, antes de encontrar la longitud mínima, vamos a contabilizar ya cuántos trazos hay, porque dice que cada cuadrito vale 1 centímetro, ¿no? Entonces, sobre esta cuadrícula que de cada cuadradito de 1 centímetro, podemos saber cuánto mide esto. Esto vale 3. Aquí podemos sacar, como esto vale 1 y esto vale 2, entonces aquí es raíz de 5, ¿verdad? Sí, el triángulo 1, 2. O por Pitágoras, pues, ¿no? 1, 2. Entonces aquí por Pitágoras, esto es la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado. 5. Entonces todo esto vale raíz de 5. Aquí también raíz de 5. Raíz de 5. Aquí vale 3, 3, 3. Esto también vale 3, es cuadradito. Y esto sería 3 raíz de 2, ¿verdad? El cuadrado, triángulo, rectángulo, K y K raíz de 2. El 45, 45. Entonces, 1, 2, 3, también vale 3. Acá vale 2. Esto vale 2. Aquí vale 1, 2, 3, 4. Aquí también vale 4. Esto vale raíz de 5. Raíz de 5. Acá hay otro raíz de 5. Raíz de 5. Y esto vale 2 y 2. Todos tienen longitud. Hay que sumar nada más. ¿Cuánto vale? ¿Ya? Entonces, a ver, acá sería 3 más 3 más 3 y más 3. Ahí van 12. 4 veces 3 va 12. Acá otro de 3. ¿Cuántas veces 3 hay ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 veces 3 van 18. ¿Ya? Ahora, los de 2 sería 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Entonces ahí serían 8 más. Hasta ahí voy. 26. Faltan las de 4, ¿no? 4, acá vale 1. Más este 4 y más este 1, ahí va 9. Hasta ahí voy 35. Me faltan estas diagonales, que son de raíz de 5, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 raíz de 5. Y esta que vale 3 raíz de 2, más 3 raíz de 2. Ahí he sumado todos, ¿verdad? Entonces es la longitud de la figura inicial, sin repetición de trazos. Ahora vamos a ver, vamos a colocarlo por aquí. Es lo primero que se tiene que hacer. Sumar todas las longitudes que aparezcan en la figura inicial, antes de repetir cualquier trazo. Contabilizar cuántos impares hay, para saber cuántos trazos repetidos cuántos trazos se van a repetir. Como mínimo, ya sabemos que son 3. Y ahora solamente vamos a saber quiénes son esos 3 que se repiten uniendo, pues, de 2 en 2. ¿Ya? Entonces, ¿quién es el inicio y el final? Mejor dicho, que no voy a eliminar. Yo voy a tomar los que están más alejados. Pues, por ejemplo, mira,
Si yo tomo esto como el impar 1 y esto puedo tomar de repente como el impar 2, entonces, ¿qué pasa con los otros que están juntos? Podría eliminar por aquí, uniendo estos dos de aquí, tendría un raíz de 5. Podría unir estos dos de aquí, que sería otro raíz de 5. Y podría de repente unir estos dos de acá, ¿no? Que sería 3 raíz de 2. Entonces, a todo le tendría que aumentar 2 veces raíz de 5, o sea, más 2 raíz de 5, que serían 10 raíz de 5, ¿verdad? Y el 3 raíz de 2. ¿Ya? Entonces, ya está. Vamos a borrar por acá. Sumar 2 raíz de 3 veces, 2 raíz de 5, 1 y 2 aquí, y el 3 raíz de 2. Son los que se van a repetir a esta cantidad. Entonces sería 35 más 10 raíz de 5 más 6 raíz de 2. 35 más 10 raíz de 5 más 6 raíz de 2, la clave E. Entonces de eso se trata. Sumar primero todas las longitudes que están en la figura, ya tienes que saber. Contabilizar cuántos puntos impares hay. Si hay más de 2, en este caso 8, entonces el número mínimo de aristas repetidas sería 8 menos 2. Este 2 representa los dos impares que vas a dejar. En este caso yo he elegido este impar 1 y el impar 2. ¿Por qué? Porque ellos son los que están más separados del resto, ¿no? A distancia 3. Eso hace que estos dos de aquí de raíz de 5, que es una cantidad más pequeña, estén juntos. Y aquí solo hay uno separado, de un poquito más grande, de 3 raíz de 2. ¿Ya? Entonces sería así, 8 impares, 3 trazos repetidos como mínimo, y esa suma, pues, es la clave. Vamos a ver el ejercicio número 6. En el ejercicio número 6, me dice que en la figura se muestra una estructura de alambre formada por varillas paralelas y perpendiculares, nada más. Aquí ya no hay diagonales. ¿Cuál es la mínima longitud que recorre una hormiga para transitar por toda la estructura? ¿Ya? ¿Cuál es la longitud mínima? Bien, entonces vamos a colocar por aquí. ¿Cuántos impares hay? Acá hay un impar, 1, 2, 3, porque ahí concurren solamente una arista en cada uno de ellos, ¿verdad? Aquí también. Aquí rápidamente se ve que en los extremos ahí hay impares, concurren una sola arista. Y ahora los que están aquí concurren 4, este punto no es, acá tampoco 4, 4 tampoco es impar, eso es par, 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 par. Entonces solo son estos de los extremos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces el número de vértices impares son 10. Entonces, número de trazos repetidos como mínimo, trazos, aristas o líneas. Aristas es lo formal, ¿no? Entonces, como mínimo, repetidos como mínimo, sería 10 menos 2, 2 que voy a separar, 2 impares para que se queden solo 2 impares, entre 2. 8 entre 2, 4. Son 4 líneas que se va a repetir. ¿Cuáles serían los impares que voy a dejar? Ay, mira, este que está más alejado podría ser, porque de los otros impares está más lejos, o sea, él lo tomo como el impar 1. Cuando junte los restos, de repente me van a quedar más cercanos, ¿no? Cuando haga la unión. ¿Ya? Entonces, ¿quién más podría ser? De repente este que está a distancia 6 o este que está a distancia 8, ¿no? A ver qué pasa si tomo este a distancia 8, impar 2. ¿Ya? Entonces, me quedan los 8 impares. Este lo voy a tomar como inicio. Y esto va a ser como el fin. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes voy a eliminar? A ver. Ah, mira, estos están cortitos, ¿no? Aquí, si voy por acá y por acá repito, entonces sería pues 7 de longitud. Profesora, y acá hay un punto en este cruce, ¿no va a cambiar? No, porque mira, ahí a ese punto de azul que era par, aquí, concurrían 4
aristas, ¿verdad? Más la roja, esas dos rojas que se ha escrito ahí, suman 6. Sigue siendo par, no va a cambiar. Cuando una línea se adiciona, tanto de entrada como de salida, entonces no cambia ahí el punto. Es solo cuando llega nada más, está aumentando 1. Si es par, cambia a impar. Si es impar, cambia a par. En cambio, cuando está aumentando 1 de llegada y 1 de salida, pues entonces no va a cambiar la naturaleza. Al aumentarle 2, sea par o impar, cuando le sumas 2, no cambia su naturaleza. ¿Ya? Entonces, ahí tenés 4 y le aumentas 2, sigue siendo par 6. Ahí sumo 7. ¿Dónde más puede ser? Entonces acá también está uniendo estos dos, ¿verdad? Sería 5 más 1, ahí también va 7. Después acá hay otros 7. Y me queda aquí, estos de aquí, 3, 1 y 6. En este caso será 10, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces 7? 1, 2, 3. 7 más 7 más 7 y más este 10 de acá, ¿verdad? Esos son los trazos repetidos, 31. ¿Qué me falta entonces? Solamente haber contado un inicio, voy a borrar, ¿ya? Haber contado todas las líneas que aparecen, que son horizontales y verticales, nada más. Entonces vamos a contar. La figura inicial sería aquí. ¿Esta horizontal de cuánto? 8, 4 y 7. 17, ¿verdad? Esta vertical, perdón. ¿Esta vertical de cuánto? 10. 5, 4 y... Este es 3. 5, 4 y 3, perdón. Entonces, aquí sería 9, 12. 4, 4 y 6, 14. Entonces, sumando ahí, tendríamos pues 6, 13, 43, ¿no? En las verticales, 43. Vamos colocando ahí 43. Las horizontales, aquí este es 1, 1, 3 y 3. O sea, ahí es 6. Aquí sería 2, 1, 1, 4 más 9 es 13. ¿Ya? Entonces, 6 más 13, ¿verdad? Que tenemos que aumentar. 19. Perdón. 12, 62. ¿Ya? 62, entonces son la longitud de la figura inicial. 43 de vertical. ¿Ya? 43 de vertical y 19 de horizontal, sumando 62 en total. Y más los 31 de los trazos repetidos, va a salir 93. Y recuerda que los vamos a borrar así. Los repetidos, o aquí va a aparecer. Y va a aparecer ahí. Ahí está lo que habíamos marcado. 7, 7, 7 y 10. Y dejando estos que están bien alejados como el inicio y el fin. Inicio, fin. Impar 1, impar 2. Son los únicos que van a quedar. El resto se elimina. Entonces, se puede realizar el gráfico, pero repitiendo por estas líneas. ¿Ya? Entonces sería 93 ahí la respuesta. ¿Sí? Ahí están las... Estas corresponde a los verticales y esto correspondía a las líneas horizontales. Suma 62 y trazos repetidos 31. Vamos a ver el ejercicio número 7. En el ejercicio número 7 me dice que la siguiente figura representa una estructura hecha de alambre, la cual consta de 10 cuadrados congruentes. Mira acá, 1, 2, 3, 4. Acá hay 8, ¿no? Arriba y abajo, 9 y 10. Entonces, 10 cuadrados congruentes y 6
de sus diagonales. Ahí está. 1, 2, 3, 4, arriba 5 y abajo 6. 6 de sus diagonales. La longitud de cada lado dice que de cada lado de los cuadrados congruentes es 3. Congruentes significa que son de las mismas medidas. Entonces, todos los cuadraditos son de medida 3 de lado. A todos valen 3. Listo. Entonces, 3 y 3, esto vale 3 raíz de 2, ¿verdad? ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es la mínima longitud o longitud mínima que debe de recorrer una hormiga para transitar por toda la estructura? Es decir, que significa que se quiere graficar, ¿no? Este gráfico, y de hecho va a haber repetición de trazos, pero ¿cuál es esa? ¿Cuánto vale todo eso que se repite, toda la suma de todo lo recorrido? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la hormiga puede aparecer en este impar 1 y va a recorrer, ¿no? Para dibujar toda la figura. O sea, de repente por ahí debe haber repetición de trazos. Si es que aparecen más de 2 impares, que sí va a haber más de 2. Vamos a... En realidad se trata de eso. ¿Cuánto es la longitud mínima de realizar esta figura con repetición de trazo? Hay que contar cuántos impares son. Pues, se trata de contabilizar impares nada más, jóvenes. Aquí hay un impar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esto es par. Aquí impar, aquí 1, 2, 3, 4, 5. Este es impar, par, 2, 3, 4, 5. Impar, par, 1, 2, 3, 4, par. Aquí sí, 1, 2, 3, 4, 5. Impar, par acá, par, par. Aquí sí es impar, impar. Entonces son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 más. No puede haber 9. A ver, aquí me falta uno. Ahí está. 10. Profesora, ¿por qué no puede haber 9? Ah, también es un teorema ahí de las consecuencias de ese estudio que les comenté de Euler, ¿no? Sobre ese problema. Entonces, el teorema dice que en cualquier gráfico, la cantidad de vértices impares, el número de vértices impares, es una cantidad par, siempre. Es decir, por eso dije que puede ser 0 impares, que significa que no va a aparecer ningún impar, 2 impares, 4, 6, 8, 10, así. Porque el número total de vértices impares es una cantidad par. ¿Ya? Acuérdense. Entonces yo encontraba por acá 9, no, me he equivocado. Si conté bien, entonces debe ser 10 o 12, me conté mal, o 8. 9 no puede ser. Entonces ahí tenemos los 10, ¿verdad? Contamos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto. Estos son 10 impares, voy a separar 2 para el inicio y el fin y me voy a quedar con 8 nada más, que uniendo de 2 en 2, entonces son 4 vértices a repetir, ¿ya? Vamos a colocar eso, número de vértices impares igual a 10, número de trazos repetidos como mínimo, trazos, aristas o líneas repetidos como mínimo, entonces sería 8, 10 menos 2 entre 2, que serían 4. ¿Ya? ¿Y qué va a ser entonces estos dos impares que voy a elegir para inicio y para fin? Podría ser este. A ver, si tomo este, ya no tomaría esta línea. Me interesa tomar 3 lo más que pueda, ¿verdad? Entonces podría ser aquí, aquí, acá. Sí o sí voy a tener que repetir el 3 raíz de 2. Entonces, 1, 2, 3, 4. Ya, entonces voy a tomar este. Inicio, a ver qué pasa, y tomo este de fin. Impar 1, impar 2. ¿Por qué? Porque así la menor longitud es 3, ¿no? Entonces acá uniría él con él, 3, uniría él con él, 3, uniría este con este, 3, y solo tendría que unir esto que vale un poco más de 3, que sería 3 raíz de 2.
¿no? Que es menos de 6. 3 raíz de 2 es 3 por 1.4, ¿verdad? Entonces, ya. No son esas los de la menor longitud. Si tomo estos dos que están bien alejados. Si tomo los dos más alejados, hago que el resto que quede esté bien junto. Pues al estar bien juntos, eso lo veo así de manera general, nada más una observación rápida. Tomo los más alejados, los demás van a estar relativamente juntos. Entonces ahí cuando trace las líneas repetidas, va a ser corta, pues esas pequeñas líneas que voy a volver a trazar. Entonces vamos a colocar por aquí sería 3. ¿Cuántas veces 3? 3 veces 3 es lo repetido, más un 3 raíz de 2, ¿ya? Eso es lo que vamos a aumentar en el número de trazos repetidos como mínimo. Ahora sí vamos a sumar la longitud mínima. Horizontales, verticales y diagonales es todo lo que aparece. A los horizontales, ¿cuánto sería aquí? De 3, o si no, todos los que valen. ¿Cuántas líneas de 3 hay y cuántas líneas de 3 raíz de 3? Entonces acá sería, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 segmentos de 3. Y las verticales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Otra vez 14. O sea, 28 en realidad, ¿no? 28 líneas de 3. Y ahora las diagonales, ¿cuántos eran? 6, dice, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, la longitud de la figura inicial son 28 líneas de 3 más 6 líneas de longitud 3 raíz de 2. Eso es la longitud de la figura inicial. ¿Sí? Hay 28 líneas de longitud 3 y 6 líneas de longitud 3 raíz de 2. Vamos a borrar esto. Multiplicando, pues, 28 por 3. 28 por 3, 3 por 8, 24. Vamos a llevar 2, 6, 7, 84 sería, ¿verdad? Entonces, 84 más 6 por 3, 18 raíz de 2. Esa es la longitud de la figura inicial. Y acuérdate que íbamos a repetir esta cantidad, que es 9 más 3 raíz de 2, que dijimos que sería la unión de él con él, este 3, y este era, perdón, aquí estoy tomando mal. Sería este 3 y este 3. Ya vamos sumando entonces. Vamos sumando. ¿Ya? Entonces, y este de aquí, ¿verdad? El 3 raíz de 2. Entonces al 84 le vamos a sumar 9, que me va a dar 93. Y al 18 raíz de 2 le vamos a sumar un 3 raíz de 2, que me va a dar 21 raíz de 2. La clave B, ¿cierto? Ahí está. Bueno, yo he tomado otro, aquí hay otro. Entonces, lo importante es que sale el mismo valor. Mira, 3, estos de aquí, al unir estamos eliminando, pues esos se convierten a pares. Estos 3, y yo tomé aquí. Eliminado 8, acá 2, 4, 6, 8 vértices rojos. Al trazar nuevamente esa línea de rojo, se vuelven a pares. He tomado el inicio acá arriba y el fin acá abajo. Aquí se ha tomado otro, pero igual lo que se repite es 3, 3, 3 y 3 raíz de 2. Los trazos repetidos son 9 más 3 raíz de 2 como mínimo. ¿Ya? Entonces, a la figura inicial que no va a cambiar, que es 84 más 18 raíz de 2, sale lo mismo. 93 más 21 raíz de 2. Que sería la clave, ¿no? Esto de aquí. La clave B. ¿De por qué sale esa cantidad? Ya. Entonces hay otra forma, es otra forma de escoger los trazos repetidos.
aquí tiene otra, pero al final la cantidad mínima es la misma. 9 más 3 raíz de 2. 3 veces 3 y un 3 raíz de 2. Y esto es la longitud de la figura inicial. Que eran 28 trazos de valor de longitud 3 y 6 trazos de 3 raíz de 2, que eran las diagonales. Bien. Ahí la clave es la letra B. Vamos a ver el ejercicio número 8. Para finalizar esta parte. Entonces, en el ejercicio número 8 me dice que en la figura se muestra el plano de la ciudad universitaria. Aquí está, mira, el plano de la ciudad universitaria. Y la cual consta de 8 puertas, dice aquí, puerta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la 8. Determine en el orden indicado el valor de verdad. Vamos a ver si es verdadero o falso. Las siguientes afirmaciones. Son 3 afirmaciones. Dice que observación, en los recorridos solo está permitido entrar o salir de la ciudad universitaria a través de las puertas. Entonces, es como el problema de los puentes de Königsberg, ¿no? Que les estaba comentando de ese problema resuelto por Euler. ¿Sí? Entonces, la ciudad universitaria va a ser un vértice. Esta parte de la ciudad universitaria está representada por un vértice que le podemos llamar C. ¿Ya? Y hay otra parte, ¿no? Que va a ser representada. Las puertas, o sea, pasar por las puertas, por ejemplo, pasar por 4, ¿ya? Va a estar representado por la arista, ¿ya? Y la ciudad universitaria, a través de la puerta, ¿se conecta con quién? Con el exterior. El exterior es uno solo. Por más que coloquen exterior, todo lo de afuera es el exterior. Entonces, va a ser representado por un único punto. Entonces, hay 2 partes. La región, esto de aquí denota 2 partes nada más. La ciudad universitaria y el exterior. Y entonces, a estos dos vértices, que representan uno a ciudad universitaria y otro a exterior, que lo voy a denotar vértice E, pues están conectados por cuántas puertas aquí. Entonces sería la primera. La 1, la 2, la 3, que sería por acá. También se puede ir por la 4 y esta es la de rojo. La 5, 6, 7 y 8. Entonces, ese es mi gráfico. 2 vértices y ¿cuántas aristas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aristas. Entonces, ¿cómo son todos los vértices? Solo hay 2. ¿Y qué naturaleza tienen? Par, par. Entonces, ¿qué decía los 2 casos de Euler? Cuando ¿cuántos vértices hay acá? Entonces yo puedo decir, porque todo se trata de contabilizar impares, ¿verdad? Entonces, número de vértices impares, ¿cuánto es? 0, porque no aparece ninguno. Todos son C es par y E es par. Vértice impar, 0. ¿Y qué dijimos cuando el número de vértices impar era 0? Que la figura sí se podía realizar de un solo trazo continuo, sin repetir. Sí se puede realizar sin repetir aristas, ¿ya? Sin repetir arista, pero había una condición, que el inicio era el mismo que el fin. Es decir, si yo inicio en E, digamos que yo inicio aquí, entonces aquí debo de terminar, ¿ya? O si inicio en C, también debo de terminar en C, para poder realizar la figura sin repetición de trazo. Por ejemplo, vamos a marcar con amarillo. Mira, yo hago el recorrido. Vamos a iniciar en E. Entonces puedo ir por acá arriba, llego a C, paso por la puerta 2, salgo, ¿no? Entro por la puerta 3, salgo por la puerta 4, entro por la puerta 5, salgo por la puerta 6, entro por la puerta 7, salgo por la puerta 8. He graficado, ¿sí? Nuestro grafiquito está hecho de un solo recorrido continuo
y no he repetido ninguna arista. ¿Qué significa no repetir arista? Que no estoy pasando 2 veces por la misma puerta. Entonces vamos a contestar aquí a la pregunta. Me dice, 1. Si se desea pasar por todas las puertas, es decir, dibujar las aristas, ¿no? ¿Es necesario pasar de nuevo por lo menos por una de ellas? O sea, pasar de nuevo por lo menos por una de ellas significa repetir alguna arista 2 veces. No se ha hecho esto, ¿verdad? Entonces, falso. Si se inicia el recorrido, y eso es si se inicia el recorrido, si se desea pasar por todas las puertas, es decir, hacer el gráfico, no necesité repetir alguna puerta. 2. Si se desea iniciar el recorrido dentro de la universidad, de la ciudad universitaria, o sea, ya no iniciar en E, sino iniciar en C. Sí, puedo realizar toda esa figura, pasar por cada arista, es decir, pasar por cada puerta sin repetirla y terminar en el punto C, en el vértice C. Y no habrá repetición y se hace toda la figura. Entonces, si se desea iniciar el recorrido dentro de la ciudad universitaria, entonces al pasar por todas las puertas y terminar volviendo a la ciudad universitaria, es necesario pasar de nuevo por al menos por 3 puertas. Falso. Puedo iniciar en el punto C y hacer lo mismo, ¿no? Sin repetir ninguna arista y terminar en C nuevamente, porque eso me dice el primer caso. Si el número de vértices impares es 0, se puede realizar la figura sin repetir ninguna arista, pasando por todos los vértices, ¿ya? Pero debo iniciar y terminar en el mismo punto. Entonces, si inicio en ciudad universitaria, termino en ciudad universitaria y no repito ninguna arista, es decir, no paso 2 veces por ninguna puerta. Entonces, esto de aquí es falso también. Bueno, y la tercera, me dice, si se inicia el recorrido en el exterior, ¿ya? Lo que habíamos iniciado, entonces, al pasar por todas las puertas y terminar saliendo por el exterior, es decir, inicio en E y termino en E y paso por todas las puertas, no es necesario pasar de nuevo por ninguna puerta, verdadero, ¿no? Eso es lo que habíamos hecho. Empezábamos el exterior, entrábamos por 1, llegábamos a la ciudad universitaria, salíamos por 2, entrábamos por 3, salíamos por 4, entrábamos por 5, salíamos por 6, entrábamos por 7 y salíamos por 8 y terminábamos en el exterior nuevamente. Sí, esto lo garantiza el primer caso de Euler. Número de vértices impares 0. ¿Ah? Se podrá realizar la figura siempre y cuando se inicie y se termine en el mismo punto. Porque al ser número de vértices 0 significa que no hay ningún impar, todos son pares. Da igual empezar en cualquier punto, pero tiene que terminarse en ese lugar donde se inició. Y no habrá repetición de aristas. En este caso, para el ejercicio, no habrá repetición de puerta, ¿no? No se pasará 2 veces por la misma puerta. Y esa es la clave. Bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima clase. Chau, chau.